Ciudades invisibles. Hoy importa diversos temas que hacen a la vida en comunidad. El domingo tuvimos un referéndum a 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración y no lo vamos a descubrir hoy tampoco. Pero después hubo muchas reflexiones, el lunes, el martes, hubo vueltas, idas y venidas, gente que asumió responsabilidades, pero hubo alguien que hizo una reflexión en sus redes sociales que cuando lees decís, pero que comparto de pe a pa y creo que todo el mundo tiene que escucharla. Primero porque es politóloga y bueno, y ya sabemos que son los que saben, pero además de politóloga es política, o sea que tiene doble rol y doble rol en el análisis. Constanza Moreira, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día. ¿Esta reflexión salió desde tu doble rol? Bueno, las feministas usan una expresión que a mí me gusta mucho, que dicen que todo conocimiento es situado. Es decir, que todo lo que conocemos, lo conocemos porque estamos en un lugar, ¿no? Eso es el conocimiento situado. Y sobre todo en el feminismo esto vale y mucho. No sé, aprende la realidad social y política inmediata de la misma manera si sos una mujer que un hombre, si sos pobre que si sos rico, si vivís en Montevideo que si vivís en el interior. Ese es el conocimiento situado y esto vale, claro, muy especialmente para las ciencias sociales y vale también en mi caso. Yo miro la realidad como politóloga y como política al mismo tiempo. Uno es uno, ¿no? Uno es uno y la percepción y la valoración que tiene de la realidad tiene que ver sin duda con su biografía, con su experiencia de vida, y supongo que lo mismo vale para ustedes. Entonces la ciencia política y la política además están muy unidas, y de la misma manera que antes se me acusaba de ser muy académica cuando entré a la política, ahora la academia me acusa de ser demasiado política, pero uno es un yo concreto donde todos estos aspectos se juntan. Así que, bueno, la respuesta es sí. Sin duda es una reflexión que además no es aséptica, ¿no? Yo, obviamente, la jornada del domingo no terminé neutral porque hice campaña muy activamente por el sí, pero hice campaña por el sí, no porque lleve la camiseta del Frente Amplio, hice campaña por el sí porque me parece que le hizo un enorme bien a la democracia uruguaya este año y medio de campaña que se tuvo, incluyendo, por supuesto, la recolección de firmas en plena pandemia y tener al país debatiendo durante un año y medio sobre el programa del gobierno nacional. Yo creo que fue tremendamente positivo para la democracia uruguaya el sí. O sea que más allá de las convicciones que a uno lo animan a haber apoyado la campaña pro referéndum, y estas convicciones se refieren a aspectos concretos de la LUC, a la seguridad, a la reforma del Código de la Niñez y Adolescente, los cambios en la educación, etcétera. Más allá de estas convicciones específicas de los artículos que era necesario derogar, la sola movilización, organización que se hizo y que tuvo al país en vilo, digamos, durante un año y medio, fue muy positiva para la vida de la democracia uruguaya, porque las democracias se trabajan, se practican, se ejercen todos los días, ¿no? No es votar una vez cada 5 años, sino estar informados, debatiendo, esto que alguna vez el Habermas, el filósofo quizá más importante
de esta perspectiva le llamó la democracia deliberativa. Dijo, la democracia no es solamente un asunto de competencia, a ver quiénes ganan, quiénes pierden, sino que la democracia es un ejercicio de deliberación pública. Esto es algo que lo creían los griegos, que lo creemos nosotros, entonces nada es tan simple como decir gané, perdí, ¿no? Cuando terminó el referéndum, sino qué es lo que hicimos en el camino. La vida es así, ¿no? La vida no es gané, perdí, sino qué es lo que construimos en el camino. Exacto, sí, ese es un poco creo que el principal mensaje que vos dejás en tu reflexión en redes, Constanza, que parece algo en principio decir, bueno, todos lo valoramos, pero después a veces la dinámica de la política cotidiana, a veces demasiado eleccionaria por momentos, nos hace desviarnos de este eje central en el que se basa la democracia, que es el de la discusión, del intercambio y del proceso de transitar por estas discusiones permanentemente, y que no todo es en función de llegar a un objetivo necesariamente, como en este caso que finalmente no se consiguió la anulación de los artículos. Claro, porque la política es un proceso acumulativo. Uh-huh. Ustedes piensen que si la política no fuera un proceso acumulativo, este gobierno podía haber propuesto medidas de privatización de las empresas del Estado bastante más ambiciosas que lo que aparecieron en la ley de urgente consideración. ¿Por qué no lo hizo? Y bueno, porque hubo dos referéndums antes, el referéndum de ANCAP en el 2003, el referéndum contra la ley de empresas públicas del 92, porque hay una mitad del país, exactamente una mitad del país, una mitad que no alcanza a ser la mitad más uno, pero el gobierno tampoco alcanza a ser la mitad más uno, es decir, hay una mitad del país que no cree en la privatización de las empresas públicas, que no cree en la desmonopolización de los combustibles, que no cree que la educación tenga que ser administrada de manera gerencial, que no cree que la mano dura lleve a otra cosa que el hacinamiento carcelario de miles y miles y miles de jóvenes, que no cree que proteger a la policía sea favorecer el abuso policial. En fin, esa mitad de la población, además, es algo más que una mitad. Son los intereses organizados del movimiento sindical, nada más ni nada menos, porque los trabajadores en este país son la mayor parte del país, ¿no? Son más que los empresarios y más que los inactivos, ¿no? Entonces, el movimiento sindical, el movimiento estudiantil universitario, las feministas, más allá, digo todo esto más allá del Frente Amplio, los cooperativistas. Entonces, estos intereses organizados de estos grandes sectores de población, es algo más que la mitad de la población, no son solamente el 48,8% de los votos, sino que son intereses sociales de grupos que han construido la vida igualitaria y democrática de este país, porque vaya se ha colaborado el movimiento sindical, las feministas y los estudiantes a la construcción de la vida democrática e igualitaria de este país. Entonces, como la política es un proceso acumulativo, en el Uruguay los gobiernos nunca llegan a ser tan malos porque hay una resistencia organizada que, como en el caso de la LUC, logra por lo menos tener al gobierno a la defensiva durante un año y medio, ¿no? Esto es algo que también es un éxito político para la oposición. Tener al gobierno debatiendo la LUC cuando el gobierno se había negado a hacerlo, por algo es una ley de urgente consideración, es el primer éxito político de la oposición, que no transparece tan rápidamente en ganamos y perdimos, porque ganamos y perdimos, obviamente perdió, más que ganó el gobierno, perdió la oposición al no conseguir las firmas necesarias para derogar los artículos. Esta es la primera lectura, y creo yo además que es la primera lectura que
que se consolidó como relato político mucho antes de conocer los datos. No, mucho antes de conocer los datos. Ya la semana anterior, a pesar de que todas las encuestadoras se cubrían un poco, no, diciendo hay mucho indeciso, qué sé yo, en realidad daban por seguro ganador al no por 4 o 5 puntos. Y esa misma noche, la noche del referéndum, en la medida que los canales privados más importantes y el canal público no tenían proyección de escrutinio, iban pasando los datos de la Corte Electoral, que como empezó del interior para Montevideo, empezaron 6-1 a favor del no. Quiere decir que el relato se construyó con la victoria del no, antes de que el no ganara. Y fue un canal público, y fue la Universidad de la República la que advirtió que esto era una paridad de fuerza, pero la mayor parte de la gente vivió como, bueno, el sí ganaría de milagro, ¿no? Contra todo pronóstico. Y creo que el nivel de votación que tuvo el sí fue contra todo pronóstico, y esto también revela el carácter indeterminado de la política y revela la acumulación política de largo plazo que logró hacer el Frente Amplio, el movimiento sindical, las feministas, etcétera, porque el gobierno no logra capitalizar los éxitos, entre comillas, de la gestión de la pandemia, del despliegue comunicacional del presidente, no logra siquiera capitalizar los votos que tiene en el Parlamento y que le permitieron votar esas cosas, ¿no? Porque tiene mucho más votos en el Parlamento de los que efectivamente tuvo en el referéndum. El referéndum mostró otra realidad. No, el presidente no tiene, no sé cuántos parlamentarios tiene, pero tiene mucho más que 50, y sin embargo no tiene 50% más uno de los votos. Entonces el gobierno no logra capitalizar eso, y mientras tanto yo creo que la oposición da una formidable batalla discursiva, comunicacional, que eso es la otra dimensión de la política, que es lo que amortigua el frenesí transformador del gobierno, digamos. Esa es, por eso uno el día después dice, ay, subieron los combustibles, un día después dice, no sé si los asesinatos o la criminalidad aumentó 40%, entonces toda la gente está diciendo, ¿cómo recibimos estas noticias un día después? Bueno, es que el referéndum de alguna manera logró frenar al gobierno, y ese es un éxito político que de nuevo no aparece si uno dice ganamos, perdimos, ¿no? Ganamos, perdimos. La lógica de ganar y perder hay que esquivarla en la vida como la peste, ¿no? Podrá servir para el fútbol, pero la vida no es un deporte. Y la visión exitista de la vida y de la vida política, es una mala comprensión, El Frente perdió la mayor parte de sus elecciones, y no solamente en la competencia electoral para formar gobierno, sino que perdió la mayor parte de sus elecciones en los mecanismos de democracia directa. Pensemos la ley de caducidad. La ley de caducidad se perdió. Sí. Se perdió en el año 89, ¿no? Que fue justamente el año en que reglamentaron el referéndum y metieron el voto en blanco adentro como voto válido, que eso es para otro programa. Pero ese referéndum, por la ley de caducidad, es un referéndum y perdió el voto rosado también. Y sin embargo, yo creo que la mayoría de la gente y la propia Suprema Corte de Justicia consideran que la ley de caducidad es inconstitucional. Y se están produciendo procesamientos. Ganaron tiempo en el cual murieron testigos, ganaron tiempo en el cual mucha gente se libró de condena, por supuesto que ganaron tiempo, pero desde el punto de vista de la verdad, desde el punto de vista de la interpretación del mundo, la interpretación en Uruguay que se acerca más a la verdad, no es la de los dos demonios y no es la de los militares salvadores de la patria, es la del terrorismo de Estado y la violación a los derechos humanos. Entonces, ese es el proceso acumulativo de la política que es imposible entender si uno se expresa en esa lógica ganadores-perdedores, que es una lógica
muy capitalista, es una lógica muy ¿cómo decirlo? Es una lógica muy poco social, muy individualista, ¿no? El se gana y se pierde. Entonces Tal cual. hay que escaparle un poco a eso. Constanza, por más de que era algo que lo veíamos venir, que es algo que la reforma constitucional del 97 un poco impuso, hoy creo que ya está definido y visto a grandes ojos que el país es de un lado y del otro y no de tercios como venía siendo cuando ingresó el Frente Amplio en el campo político. ¿Eso cómo lo ves vos como politóloga, con tu visión de politóloga, un país que tiene dos partes? Bueno, el Uruguay de las dos mitades, como vos decís, después de la elección del 99, la elección del 99 ya está marcada por la aprobación del balotaje, que se aprobó por un porcentaje de votos como ahora, por el 0,4%, una cosa así, muy poquitito, ¿no? Muy poquitito. El balotaje, efectivamente, la intención política del balotaje era permitir la unión de todo el espectro conservador y aislar al Frente Amplio. La intención política, luego hubo muchas discusiones jurídicas y muchas decisiones de medio camino, pero esa fue la intención política del balotaje y además en ese momento se estaba adoptando el segundo turno o balotaje en todos los países de América Latina, porque obviamente ese dispositivo institucional le impidió al Frente ganar en el 99 y le impidió al Frente ganar ahora, ¿no? Sí. Si las elecciones hubieran sido ilógico, le impidió al Frente ganar ahora. Y además genera incentivos para que los lemas, que están todos fragmentados, ¿no? Porque el espectro conservador está mucho más fragmentado que la izquierda, pudieran tener un dispositivo institucional electoral para juntarse. Pero el país, a partir, diría yo, del cambio de siglo, del 2000, empieza a ser un país de dos mitades. Insisto que son dos mitades muy diferentes. Es como si yo dijera, en esta mitad está el movimiento sindical y en esta mitad están las cámaras empresariales. Son muy distintas porque los trabajadores son más, pero los empresarios tienen el poder económico, ¿no? Son muy distintas. En estas mitades los jóvenes son más del lado del progresismo y de la izquierda, y los veteranos y las veteranas son más del lado conservador. No son iguales, digamos, no son iguales desde el punto de vista de los intereses, la visión del mundo. Bueno, en estas dos mitades, las feministas, las organizaciones de mujeres, bueno, las feministas se han movilizado mucho, están de este lado. No son dos mitades iguales. En estas dos mitades, Montevideo, Canelones, Paysandú, Salto, digamos la zona sur y la L, ¿no? Son más progresistas que que digamos todo lo que queda del lado de la frontera de Brasil, ¿no? No toda la frontera con Brasil y el centro del país. O sea, son dos mitades numéricas, pero son dos mitades geográficas, dos mitades ideológicas, dos mitades generacionales, y son dos mitades políticas. Por suerte existe un partido de izquierda que logra representar, no tanto como la mitad, porque el Frente Amplio tuvo el 40% de los votos, pero por suerte la política logra representar a estas dos mitades, porque podría ser que la política no logre representar nada, ¿no? Como pasa en muchos países, pero la política tiene esa fuerza representacional de lograr expresar esos dos países políticamente a través de los partidos, a través de los mecanismos de democracia directa, etcétera. Entonces, sí hay dos mitades. Por supuesto que en el medio, dos mitades definidas políticamente. En el medio están los indecisos, los que votaron a un lado, los que no les interesa la política, los que prefieren ubicarse en el centro de todo. Bueno, por supuesto que... Pero ese es un porcentaje del 15, el 20%. El resto está completamente definido. Yo te diría que el 80%
está completamente definido. Entonces, cuando la gente dice, esto lo definió el voto en blanco, esto lo definieron los moderados, esto lo definió... No, lo que define son las grandes cosas. Lo otro en un escenario de empate, lógico, parece que fuera lo que define, pero lo que define es lo otro, lo que define son las grandes fuerzas en cuestión, y bueno, y la expresión modelos de país, que es vieja, ¿no? Es re vieja. Yo creo que esa expresión viene del fondo de los tiempos y en realidad el Congreso del Pueblo en plena crisis a mediados de los 60 en Uruguay ya expresaba eso cuando salieron 30 medidas para la crisis, que el movimiento sindical fue tan activo, ya expresaba esta idea de los modelos de país, Entonces, la gran virtud de toda la movida pro referéndum que va de julio del 2020 hasta marzo del 2021 es esos relatos aparezcan enfrentados, porque si no quedamos en plena pandemia y con el poder comunicacional del gobierno, quedamos solo con el relato del gobierno. Bueno, el Frente Amplio, el movimiento sindical, las feministas logran instalar este otro relato, logran instalar esta otra interpretación, y esto es lo que de alguna manera lleva a que 2 años después de iniciado el gobierno, la paridad de fuerzas que se expresa en el referéndum sea tan parecida a la paridad de fuerzas que se expresa en el balotaje. Lo esperable hubiera sido que la paridad no fuera tan importante, sino que el gobierno hubiera capitalizado su popularidad, su gestión de la pandemia. No lo consigue, y no lo consigue porque esta interpretación, esta expresión de un modelo de país, un modelo de democracia, aparece con mucha fuerza en la batalla del referéndum. Constanza, cortito porque ya nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué reflexión te merece la conferencia que hizo el presidente después de finalizada la noche electoral, en la cual, por ejemplo, no hizo absolutamente ninguna mención prácticamente al acto democrático, y fue una especie de conferencia de plan de gobierno hacia adelante? Claro, yo no la escuché porque en ese momento estaba en el programa Legítima Defensa, pero toda la lógica presidencial fue esta. Primero, el presidente resolvió que él tenía la popularidad suficiente como para hacer campaña él. Es decir, él se puso al frente de la campaña, reforzó su liderazgo presidencial con esta campaña, eso es muy importante. Eso le sirve mucho al presidente hoy, ¿no? No sirve tanto hacia futuro porque el presidente no tiene reemplazo para las elecciones del 2024, pero él reforzó su liderazgo presidencial, reforzó su estilo de conducción. El estilo de conducción de la coalición multicolor es un estilo de conducción muy basado en el liderazgo presidencial. Él eligió el relato, no me dejan gobernar. Yo he tenido que enfrentar la situación más difícil, que es la pandemia, y la oposición no me deja gobernar, o sea que convirtió la discusión sobre la LUC en un relato a favor y en contra del gobierno. Ese fue su principal mensaje. Y por supuesto que el mensaje, ganamos, déjenme de embromar, ahora sigo con mi programa de gobierno, era lo primero que iba a decir, porque ese era el hilo conductor, ese fue el hilo conductor de toda la campaña, no vuelvas atrás, bueno, lo que formó parte de sus ideas centrales, que era no vuelvas atrás, ahora vamos por el cambio, es decir, apoderarse de esto que los movimientos conservadores en América Latina se apoderan tanto, que somos el cambio, somos la modernidad. Entonces, para él no va a hacer ningún análisis de que esto es un triunfo democrático, porque eso no le sirve, sino que el análisis es simple. Bueno, estuvieron molestando hasta acá, digamos, ahora ya está, ya se dirimió, sigamos para adelante, ¿no? Es el no mirar para atrás, por supuesto, es el no mirar para atrás que ha hecho a la política de la impunidad de este país durante décadas. No mire para atrás, los ojos en la nuca, es el mirar para adelante, es el déjenme gobernar,
es el de el gobierno ha ratificado su posición ganadora a través de las urnas. Él no se va a meter con un análisis que vaya mucho más allá de eso, pero bueno, ahora vienen otros tiempos. Vienen tiempos en los cuales, lógico, la agenda del gobierno va a tener que medir cuánto avanza y cuánto no en función de esta votación de la oposición. Claramente esto va a valer para la reforma de la seguridad social, ¿no? La reforma de la seguridad social es una reforma antipática, es una reforma que no le va a gustar a mucha gente, y hay que ver si el gobierno decide meterse en camisa 11 varas, con una reforma impopular, siendo que le quedan 2 años y la reforma de la seguridad social no le va a servir al gobierno para hacer caja hoy, digamos, ¿no? Va a tener sus resultados dentro de mucho tiempo. Eso también le sirve a esta discusión sobre la seguridad y las penas al microtráfico, que ya ha empezado allí una discusión de que por las penas al microtráfico se está aumentando la cantidad de mujeres en la cárcel, y que una mujer por entrar un porro a la cárcel se llevó 4 años, que es algo que estuvo en la prensa ayer. El gobierno incorpora este dato de que allí hay una mitad del país dispuesta a organizarse y darle batalla. El gobierno lo incorpora como dato, pero quiere aprovechar que terminó la pandemia y que tiene el viento de cola del aumento de los precios de los commodities. De hecho, la pobreza aumentó en el Uruguay, la desigualdad aumentó en el Uruguay, pero el sector exportador le está yendo fantástico. Entonces, el gobierno, y eso pesa mucho también en el interior del país, entonces el gobierno siente que le quedan 2 años y, bueno, de cualquier manera el referéndum le va a servir para orientar su barco en términos de capitalizar esos 2 años, porque sabe que la diferencia de 22.000 votos es una diferencia que se puede superar rápidamente, ¿no? Es decir, un balotaje con una diferencia de 22.000 votos es un balotaje donde, por ejemplo, el voto en el exterior puede incidir mucho más significativamente, etcétera. Es así. Constanza, nos quedamos sin tiempo y tenemos que ir a la tanda. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio y muy buen día. Muchas gracias. Estás escuchando Ciudades Invisibles.